Bien, continuamos con este curso de Word y vamos a empezar a dar formato al texto. En cualquier curso de Word, y esto es desde mi opinión, quizás lo primero o por lo primero que hay que empezar a la hora de hablar del formato del texto es por el formato de fuente. Se llama el formato de fuente al formato de letra, es decir, al tipo de letra, al tamaño de letra, porque en informática, cuando se habla de fuentes, de lo que se está hablando es de letras. No se dice letras porque no todos los caracteres son letras. Hay letras, hay números, hay signos de puntuación. Entonces a ese conjunto de caracteres en informática se le designa con el nombre de fuente. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en esta clase, las diferentes opciones que hay dentro del formato de fuente, al menos las diferentes opciones que hay dentro de la pestaña que encontramos en el menú de inicio, que encontramos en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones. Aquí tengo una diapositiva con las diferentes opciones que tenemos de formato de fuente. Esta sería la, la pestaña donde encontramos las diferentes opciones de formato de fuente y estas son las diferentes opciones. Si podéis ver, vemos que aquí tenemos el tipo de fuente. Desde aquí podemos cambiar el tipo de fuente. Aquí podemos cambiar el tamaño en esta sección. Aquí podemos poner mayúsculas, minúsculas, intercalar mayúsculas con minúsculas, etcétera. Desde esta opción podemos borrar el formato. Aquí tendremos el color de la fuente. Aquí tenemos el resaltado, es decir, el fondo que le damos a un texto. Ponemos un fondo de un color y el texto de otro color para que resalte más. Aquí tenemos una serie de efectos de texto que no las vamos a ver en esta clase, sino cuando demos clases más avanzadas. Aquí tenemos el subíndice y superíndice. Ahora en los ejemplos veremos para lo que sirven. También tenemos la opción de tachar texto y aquí tenemos la opción de negrita, cursiva y subrayada. Vamos por lo tanto a ir viendo cómo funciona cada una de estas opciones. Para ello tengo un documento de Word abierto. Como podéis ver tenemos algún texto, tenemos una lista de nombres y vamos a empezar a aplicar formato a estos nombres. Antes de empezar con el formato de texto, antes de empezar con el formato de fuente, vamos a aplicar unos márgenes a el documento. Todos los documentos con los que vamos a trabajar, todos los ejercicios que os envíe, están hechos con un margen estrecho. Por lo tanto, os voy a explicar para aquellos que no tienen nada, ningún conocimiento de Word, cómo poner unos márgenes estrechos. Para ello, haremos clic aquí en diseño de página y en la opción de márgenes también haremos un clic. Y dentro de las diferentes opciones que nos aparece, elegiremos margen estrecho. De esta forma, los márgenes de la página son de 1,5 cm el superior y el inferior y de 1,25 cm, 1 cm con 2,5 o así, no sé. Bien, una vez que tenemos el texto escrito, vamos a empezar a aplicar diferentes formatos. Para ello es necesario, si vamos a aplicar formatos de fuente, para ello es necesario activar o tener marcada la pestaña inicio. Y aquí nos aparecerán las diferentes opciones que se encuentran en esta pestaña. En esta zona, donde pone fuente, podéis ver que encontramos las diferentes opciones del formato de fuente. Vamos a empezar a ir viendo cada una de ellas. Como dijimos en la clase anterior, para poder aplicar formato a un texto, primero hay que seleccionar el texto y cuando se aplica formato, solamente se aplica formato a aquel texto que está seleccionado. Por lo tanto, vamos a seleccionar el primer nombre, el primer grupo de texto al que queremos aplicar el formato y le vamos a cambiar el tipo de letra. Este es el tipo de fuente, perdón. Este es el tipo de fuente. Si desplegamos aquí en la pestañita esta que está, haremos un zoom, voy a hacer un zoom aquí. Si desplegamos, hacemos clic aquí, como podéis ver, nos aparece
una ventana con diferentes tipos de letra. Aquí hay un tipo, otro, otro. Y aquí tenemos una barra de desplazamiento y podemos ir bajando hacia abajo para encontrar el tipo de letra que más nos guste. No todos los ordenadores tienen los mismos tipos de letra, por lo que en este curso vamos a intentar utilizar tipos de letra que sean comunes. Esta ventana tiene dos partes. En esta parte están las fuentes que hemos utilizado últimamente. Aquí tenemos las fuentes de los estilos que estamos utilizando y por último aquí tenemos todas las fuentes. Siempre que queramos buscar una fuente que no se encuentre aquí, tendremos que buscarla aquí en todas las fuentes. Para eso hacemos clic en la barra de scrolling, en la barra de desplazamiento y podremos ir buscando aquella fuente que se adapte a nuestras necesidades. Las fuentes están ordenadas por orden alfabético, por lo que es muy fácil encontrar una fuente concreta, una fuente determinada. Vamos a suponer que a este texto, a Ismael Torres, este primer nombre, le queremos poner una fuente llamada monotipe cursiva. Hacemos clic aquí, bajamos hasta la M y aquí en la M buscamos monotipe cursiva. Podéis ver que aquí hay una fuente que se llama monotipe cursiva. Para aplicarla simplemente hay que hacer clic en la fuente que queremos aplicar. Hacemos un clic y podéis ver cómo este nombre ha puesto un tipo de fuente distinto. Podríamos cambiar los tipos de fuente. Vamos a ponerle Times New Roman, que es esta. Bien. Y podéis ver cómo esta fuente es distinta de esta y distinta de esta. El tipo de letra es distinto. Pues aquí encontramos los diferentes tipos de fuente, tipos de letra que tiene nuestro programa. Justo a la derecha del tipo de fuente encontramos el tamaño de la fuente. Vamos a seleccionar y aquí podemos modificar el tamaño. Tenemos 11, 12, 14. Si vamos poniendo encima vais a ver cómo vemos que va cambiando el tamaño. Vamos a ponerle por ejemplo un tamaño 18. Hacemos clic en 18 y ya le hemos cambiado el tamaño a la fuente. Estas opciones se pueden combinar, es decir, yo puedo ponerle un tipo de fuente, por ejemplo Arial, y luego poner un tamaño de 20. Es decir, puedo cambiar las diferentes opciones. Desde esta opción tengo la posibilidad de ir aumentando progresivamente el tamaño de la fuente. Es decir, seleccionamos el texto, María Fernández, y si le vamos dando a la opción, vamos viendo cómo la fuente se va haciendo cada vez más grande. Esta hace lo contrario, es decir, disminuye el tamaño de la fuente. Si le vamos dando, podemos ver cómo la fuente se va haciendo cada vez más pequeña. A medida que le vamos dando, veis que el tamaño de la fuente aquí va cambiando. Si le vamos dando, ahora pone 12, ahora 11, ahora 10. Entonces, desde aquí podemos ajustar el tamaño de la fuente. Si queremos ser exactos, si queremos ser precisos, ya habría que venir aquí. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el 24, pasa al 26, del 26 al 28 y del 28 pasa ya al 36. Pero imaginaos que queremos poner un tamaño 30. Vamos a dejarle el 20. Para poner un tamaño 30, hacemos clic dentro de la casilla donde está el número, donde está, vamos a seleccionar el texto, perdón. Hacemos clic dentro de la casilla donde está el número que indica el tamaño. Hacemos un clic, veis que se pone en color azul el sombreado y aquí escribimos 30. Cuando ponemos el número 30, hacemos Enter y el tamaño se pone exacto, es decir, le hemos puesto un tamaño exacto. Aquí tenemos la opción de cambiar mayúsculas por minúsculas. Vamos a suponer que queremos poner todas las fuentes en mayúsculas. Hemos escrito un texto, el texto está escrito como aquí, tipo oración, es decir, la primera en mayúscula y las siguientes en minúsculas, y yo quiero que todo este texto esté en mayúsculas. Para eso selecciono el texto,
hago clic aquí y elijo la opción mayúsculas. De esta forma, todas las palabras se ponen en mayúsculas. Puede ser que tenga un texto escrito en mayúsculas y yo quiero que las palabras estén todas en minúscula. Entonces hago clic aquí en esta opción, elijo la opción minúscula y todo el texto se escribe en minúscula. Puedo también elegir tipo oración. Tipo oración me pondría la primera letra de cada párrafo o cada letra que hay detrás de un punto y aparte o de un punto y seguido. Por lo tanto, sería una opción buena para aplicar a textos completos, a textos grandes. También puedo elegir la opción en cada palabra. Por ejemplo, en esta lista que tengo, imaginaos que la he escrito toda en mayúsculas y quiero que no esté en mayúsculas, quiero que esté en minúsculas. Vamos a ponerla toda en mayúsculas para que veáis bien el efecto. Imaginaos que lo he escrito así y lo que quiero es que esté en minúsculas pero que conserve la primera letra del nombre y la primera del apellido, que la conserve en minúsculas. Entonces seleccionamos todo el texto o seleccionamos el texto al que queremos poner ese formato y elegimos poner en mayúsculas cada palabra. Y de esta forma nos pone la primera letra de cada palabra, nos la pone en mayúsculas. Tenemos más opciones como por ejemplo poner o alternar entre mayúsculas y minúsculas. Lo que hace es que si yo tengo, por ejemplo, vamos a volver al anterior. Si yo tengo este texto y tengo la primera letra en mayúsculas y la siguiente en minúsculas, esta opción lo que hace es que la alterna, es decir, ahora me pondría la primera en minúsculas y lo siguiente me lo pondría en mayúsculas. ¿Bien? No se me ocurre ahora algo práctico para hacerlo, pero esas serían las diferentes opciones que encontramos aquí. Negrita. Negrita es que resalta el texto, le da como más tinta, le da como más impresión al texto. Si le pongo en negrita, podéis ver que se pone como el texto más fuerte. Es la opción esta, la N. La K lo que hace es que la pone en cursiva. Cursiva es como que tumba un poquito la letra hacia la derecha. La siguiente es la opción subrayado. Si le damos un clic, subraya el texto. En el subrayado, como podéis ver, hay una flecha a la derecha. Si hacemos clic en la flecha de la derecha, aparecen diferentes tipos de subrayado. Por ejemplo, podemos elegir este y nos subraya el texto con este tipo de subrayado. También podemos tachar el texto. Con esta opción hacemos clic y lo que hace es que nos tacha el texto. Tenemos luego también la opción, seleccionamos la opción de resaltado. La opción de resaltado sirve para aplicar un fondo, un color de fondo. Tenemos algunas opciones, vamos a poner por ejemplo verde lima, hacemos clic y podéis observar que el fondo se queda en verde. Y por último, el color de la fuente, que es esta opción. Hay una flechita también, elegimos y aquí tenemos diferentes colores para elegir. Si el color que buscamos no se encuentra aquí, tendremos la opción de dar a más colores. Y aquí tendríamos muchos más colores, más tonalidades. Vamos a elegir este, por ejemplo, y hemos aplicado este color. Y por último nos quedan el subíndice y superíndice, y para eso voy a escribir un texto y aquí otro. Bien, lo vamos a poner un poquito mayor para que se vea mejor. Bien, ¿para qué sirve el subíndice? El subíndice lo que hace es que pone la fuente un poquito más pequeña y la desplaza hacia arriba. Fijaos, si seleccionamos y ponemos superíndice, tendríamos esto. Y el subíndice hace lo contrario. Un momentito, voy a poner la O en mayúsculas.
lo que hace es que lo pone más pequeñito y lo desplaza un poquito hacia abajo. Le ponemos un subíndice y tendríamos esto. Son opciones muy útiles a la hora de escribir fórmulas y demás. Por ejemplo, para poner primer, pondríamos un superíndice. También para escribir exponentes, por ejemplo, 10 elevado a la 486 potencia. Seleccionaríamos 486 y le ponemos un subíndice. Pues nada, con esto hemos visto las diferentes opciones del formato de fuente. Os voy a dejar algunos ejercicios en la descripción del vídeo y nada, que espero que esta clase pueda haber sido útil para todos vosotros.